Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 32ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy queremos reflexionar sobre la crisis económica que desde hace años nos aflige, partiendo de la premisa que proclamara el beato Juan Pablo II. La ética demanda que el sistema se adapte a las necesidades del hombre y no que el hombre sea sacrificado en aras del sistema. Pero en todas las soluciones que hasta la fecha se han buscado contra la crisis económica, percibimos que para salvar el sistema no se vacila en sacrificar al hombre. El sistema nos convenció de que el dinero se podía ordeñar como si de una vaca se tratase. Y sobre esta quimera se montó el tinglado financiero. Nos dijeron que el dinero había dejado de ser un instrumento que representaba la riqueza real de las naciones para convertirse en una misteriosa levadura que podía aumentar exponencialmente. Nos dijeron que habíamos ingresado en la era de la expansión perpetua, donde los árboles financieros crecerían hasta rozar las estrellas, como aquella torre de Babel que mandó construir el soberbio Nemrod. Así fue inflándose la burbuja. Los bancos arriesgaron sus provisiones en el tinglado, los estados hicieron lo propio con las reservas del erario público, dedicándose a crecer y crecer y crecer, o sea, a gastar y gastar y gastar. Y la pobre gente engañada se endeudó hasta las cejas, confiando en la vaca que no interrumpía su suministro de leche. Y entre tanto, la economía real se iba convirtiendo en una especie de sucursal pobretona del tinglado financiero. Una sucursal que, sin embargo, sostenía en pie el tinglado, como la púa de hierro sostiene en pie la peonza que gira y gira sin parar. El sistema, incitándonos al endeudamiento, transfirió sin descanso ingresos procedentes de la economía real a la economía financiera. Y así la peonza fue haciéndose más y más pesada, y la púa que la sostenía más y más endeble, hasta que la debilitada púa perdió el equilibrio, empezó a describir círculos borrachos y finalmente se pegó el gran trompazo con el consiguiente llanto y crujir de dientes. Aquella peonza, engordada artificialmente, que llamamos burbuja financiera, quedó desinflada sobre el barro. Pero, ¿qué hizo entonces el sistema? ¿Acaso reconoció que la burbuja que acababa de pinchar era una quimera? No, señor. Por el contrario, decidió que había que volver a inflar esa burbuja pinchada y para ello no vaciló en seguir asfixiando la economía real. Y así cargaron de impuestos a los pequeños empresarios, saquearon nuestros ahorros, nos rebajaron el sueldo, facilitaron el despido y nos congelaron las pensiones para seguir alimentando la voracidad del tinglado que nos había conducido al desastre. A todas estas tropelías las llamaron flexibilización del mercado laboral, ortodoxia económica, ajuste fiscal, reducción del déficit, etc. Pero detrás de todas esas reformas no se escondía otra cosa sino el sometimiento de la economía real a la economía financiera. La propaganda oficial ha logrado que interioricemos que las calamidades, cuando son compartidas, se convierten, como por arte de magia, en remedios benéficos. Ya se sabe, mal de muchos, consuelo de tontos. Y ha logrado también que aceptemos que una crisis provocada por la hinchazón de los mercados financieros y el endeudamiento mastodóntico de los estados tengan que pagarla quienes ninguna culpa han tenido en su génesis. El saqueo de la economía real es presentado como remedio para el mantenimiento de un orden injusto, como los sacerdotes de Baal y Moloch presentaban el sacrificio de víctimas inocentes como antídoto contra la cólera de aquellos dioses bárbaros. Pero para que una engañifa de esta magnitud haya triunfado, se requiere que la gente se la trague, como ocurría en la fábula del rey desnudo, en la que, junto a los astres timadores, había un pueblo sometido que ensalzaba la vestimenta del monarca mientras se paseaba en cueros por las calles.
Y para conseguir que la gente comulgara con la engañifa hizo falta destruirla primero. Hizo falta que la gente renegara de su fe, que se marchitara su amor por las cosas ciertas de la vida, que renunciara al esfuerzo, que abominara de las virtudes heredadas de sus antepasados, que se desvinculara de su familia y de su comunidad. Y así, una sociedad destruida en sus vínculos más elementales se convirtió en fácil presa de la avaricia. Sobre los efectos de esta crisis que sacrifica al hombre en aras del mercado y sobre las causas profundas del desmantelamiento social que la propició, discutiremos hoy en compañía de Juan Velarde Fuentes, Rubén Manso Olivar, Luis González Carvajal y José María Rodríguez Olaizola. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. No hay reseña que falte por escribir ni aspectos que no hayan sido minuciosamente analizados ya sobre el film que les proponemos esta tarde. Cumbre del cine neorrealista italiano Ladrón de bicicletas fue dirigida magistralmente en 1948 por Vittorio De Sica, que se inspiró en una novela de Luigi Bartolini que el propio director adaptó con la ayuda de Cesare Sabatini, guionista con quien ya había trabajado en El limpiabotas y con quien posteriormente lo haría en Milagro en Milán, Umberto D. La impecable fotografía del film fue obra de uno de los más grandes directores de fotografía de Italia, el veterano Carlo Montuori, y la música de uno de los hombres de confianza de Vittorio De Sica, Alessandro Ciccognini, con quien trabajaría a lo largo de toda su carrera. Como signo de identidad del cine neorrealista, el reparto de Ladrón de bicicletas no está encabezado por estrellas, sino por actores no profesionales que preñarán de verdad a los personajes que interpretan. Lamberto Majorani interpreta a Antonio, el protagonista. Inició aquí una dilatada carrera cinematográfica, lo mismo que sucedió con sus compañeros de reparto. Enzo Staiola, quien con tan solo 7 años encarna impecablemente a Bruno, hijo de Antonio, o Liana Carel, que interpreta a su madre. Ambientada en la posguerra italiana, Ladrón de bicicletas es una historia agridulce, hipnótica y subyugadora. Y aunque podríamos resumir su argumento en 2 líneas, no lo haremos porque no queremos malograr la riqueza dramática de su ácida crítica y la hondura de su mensaje. Quédense con nosotros esta tarde para disfrutar solos o en familia de esta obra maestra del séptimo arte. El neorrealismo fue un movimiento cinematográfico que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial sobre los escombros de una Italia destrozada y que se alargaría aproximadamente hasta 1952. La falta de medios técnicos y el desmantelamiento de los estudios exigió a los cineastas italianos una vuelta a un cine sin artificio, casi documental, rodado en escenarios naturales y con actores improvisados. Un cine que denunciase la insolidaridad y los problemas de las clases populares. Ladrón de bicicletas se cuenta por derecho propio entre las obras maestras del neorrealismo italiano. Todos los personajes de la película de Vittorio De Sica están llenos de vida. Por ello mismo, su director se negó terminantemente a que los principales papeles de la película fueran interpretados por actores profesionales, llegando incluso a rechazar la financiación que le ofrecía el mítico productor David O. Selznick, quien a cambio exigía que Cary Grant fuese protagonista. Ladrón de bicicletas es cine que se aproxima a la realidad y al mismo tiempo se deja invadir por ella. Es cine documental, enriquecido por la ficción y viceversa. Es cine que logra aunar belleza y verdad con una construcción sumamente sencilla, en la que la captación de los ambientes y los tipos humanos se potencia con la intensidad de la emoción y ambas con el rigor de una elección estética que lo es también moral. Como todas las grandes obras cinematográficas, Ladrón de bicicletas trasciende la coyuntura concreta para retratar una realidad doliente y universal vigente en cualquier época, que no es otra sino la indefensión de los sencillos en un mundo feroz, implacable, regido por las leyes del sálvese quien pueda, ante la negligencia de las instituciones. Ladrón de bicicletas es cine humano, hermosa y dolientemente humano en el más pleno sentido de la palabra. Que ustedes la disfruten.
buenas tardes otra vez. Acabábamos de ver esas últimas secuencias de Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, una de las más grandes obras maestras del séptimo arte. La bicicleta robada convierte a Antonio en un fantasma que vaga errabundo por las calles de Roma. Y algo parecido le sucede a este programa cuando le faltan esos mensajes llenos de inapreciables sugerencias y algún que otro rapapolvo que recibimos de nuestros espectadores. Para no vagar errabundos en la confusión, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus opiniones y propuestas. Hemos recibido muchos emails esta semana, Cárcava. La verdad es que récord total de emails. Esta semana hemos recibido más correos electrónicos que nunca. Sobre la cinta que emitimos el pasado domingo, el disputado voto del señor Cayo, hay opiniones favorables como la de María del Carmen Valero y otras opiniones a quienes nos muestran claramente que no les pareció una elección del todo afortunada, como nos hizo constar Manuel Delgado. El protagonista indiscutible del coloquio ha resultado ser Antonio García Trevijano, a quien felicitan básicamente desde todos los puntos de España. José Manuel Morón Reyes, por ejemplo, afirma estar muy de acuerdo con la línea de argumentación mantenida por García Trevijano cuando afirmó que la partitocracia es esencialmente antidemocrática. Ángel Fabregat dijo de Antonio García Trevijano: es un sabio y un teórico excepcional en materias constitucionales y legislativas, maestro de 83 años. Tiene una vitalidad y agilidad mental que le harían pasar por sexagenario y tiene el empuje de un joven de 20 acampado en la Puerta del Sol. Algunos de nuestros espectadores, como Yolanda Ventura, echaron en falta que Antonio García Trevijano se pronunciase sobre el tema del movimiento del 15M. Celina Díez, por su parte, nos pregunta por qué Trevijano no remite una propuesta sobre la reforma de la ley electoral al movimiento 15M de la Puerta del Sol para que la planteen y la difundan. Vamos ahora con las propuestas temáticas. María José Campos desea que tratemos el tema del acoso laboral. Ángel Carretero Rodríguez quiere que hagamos un programa sobre la discriminación que sufren los profesores de enseñanza concertada respecto a las ventajosas condiciones de los profesores de la enseñanza pública. Ana Martínez sugiere que dediquemos una edición de Nuestras lágrimas al tratamiento de la discapacidad en el cine, y otros temas que nos son requeridos de forma bastante generalizada, Juan Manuel, son memoria histórica, el ejército y el deterioro de la cultura clásica. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Pues con todas esas sugerencias procuraremos ir haciendo programas en el futuro. Todos los temas que ustedes nos sugieran, siempre que encontremos películas que los puedan ilustrar, irán desfilando por el plató de Lágrimas en la lluvia mientras aquí estemos. Estamos trabajando en ellos y alguna de las peticiones que nos han hecho en estas últimas semanas será el asunto de nuestro próximo programa, como ustedes podrán comprobar. Celebro el apasionado recibimiento que nuestros espectadores han dispensado a Antonio García Trevijano, que colaboró en el programa que dedicamos a la partitocracia, y prometo que lo tendremos con nosotros en futuros programas. Respecto a la película, el disputado voto del señor Cayo, que ciertamente no era Centauros del Desierto, digámoslo así, piadosamente, también tienen que considerar nuestros espectadores que tenemos que encontrar películas que se ajusten al tema que queremos tratar. El día de las elecciones queríamos tratar ese tema, considerábamos que era el día adecuado y no teníamos otras películas que versaran sobre este asunto dentro del catálogo de películas de que podemos disponer. Hoy, en cambio, no estarán de queja porque les hemos puesto una de las más grandes obras maestras de la historia del cine, Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Y además no podrán quejarse tampoco, puesto que, al igual que la semana pasada, tenemos con nosotros a un octogenario juvenil, apasionado y brillantísimo, que luego les pasaré a presentar. Antes voy a presentarles a Rubén Manso Olivar, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho e inspector de entidades de crédito del Banco de España en excedencia. Es profesor de la Universidad de Alcalá y en la actualidad dirige su propio despacho profesional, Manso Olivar IACS, dedicado al asesoramiento sobre regulación financiera y contable
a la alta dirección de grandes compañías y entidades financieras. Rubén acaba de editar este libro que tengo en mis manos, Solución Social, un libro que escribieron a la limón un gran pensador francés al que ya hemos citado en otras ocasiones en este programa, un pensador que nos gusta mucho, Gustave Thibon, en colaboración con un empresario belga, Henri de Lovenfoss. Es un libro, Solución Social, en donde se propone como proponía, por ejemplo, Hilaire Belloc o Chesterton, una solución alternativa al capitalismo y al socialismo, una solución inspirada en la doctrina de la Iglesia, especialmente en la doctrina de León XIII, del Papa León XIII, que Chesterton y Belloc llamaron distributismo, que ha recibido otros nombres y que sospecho que más o menos la propuesta que aquí se lanza es muy semejante, ¿no? Está en esa línea, sí, señor. El reparto de la propiedad, digámoslo así. Está también con nosotros Luis González Carvajal, sacerdote, ingeniero superior de minas y doctor en teología. Fue secretario general de Cáritas Española y en la actualidad es profesor de moral social en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Entre sus obras destacaremos Esta es nuestra fe, Teología para universitarios, de la cual se han editado ya 21 ediciones y se ha traducido a 6 idiomas, Entre la utopía y la realidad, curso de moral social, El clamor de los excluidos, reflexiones cristianas ineludibles sobre los ricos y los pobres, o la más reciente de todas ellas, que tengo entre mis manos, El hombre roto por los demonios de la economía, el capitalismo neoliberal ante la moral cristiana. Un libro en el que Luis toca muchos de los asuntos que de un modo u otro van a salir hoy en este programa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Luis. Soy yo quien agradezco la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Y está con nosotros, como les anunciaba antes, un octogenario preclaro, Juan Velarde Fuertes. Es doctor en Ciencias Económicas, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, consejero del Tribunal de Cuentas y académico de número y vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como doctor honoris causa por diversas universidades españolas. Ha cosechado, entre otros honores, el Premio Rey Juan Carlos de Economía y el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Entre su ingente obra podemos destacar títulos como Introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, El estado del bienestar, La economía española ante el siglo XXI o la más reciente de todas ellas, 100 años de economía española. Muy buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, yo encantado y además de ver una película buena, pues merece la pena. Como ves, nuestros invitados están encantados con el octogenario que tuvimos la semana pasada. Sí. Antonio García Trevijano, que no sé si es mayor que tú o es más o menos de tu edad, aproximadamente, ¿no? Quizá algo mayor que tú. ¿Qué edad se dijo? 82. 83. 83, pues entonces somos contemporáneos. Sois coetáneos, estupendo. Pues muchísimas gracias de corazón por tenerte aquí con nosotros. Y cierra este cuarteto en apariencia heterogéneo, en el que vamos a tratar de abordar ciertos aspectos, sobre todo los aspectos humanos de la crisis económica desde diversas perspectivas, no solo económicas. Cierra este cuarteto, José María Rodríguez Olaizola, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y en Teología por las Universidades Comillas de Madrid y Berkeley, de California, donde se especializó en Sociología de la Religión. Actualmente trabaja en pastoral con universitarios en Valladolid y en la editorial Sal Terre. Entre sus obras destacamos En tierra de nadie, La alegría también de noche o Un mapa de Dios en busca de las estructuras de salvación. Muy buenas tardes, José María. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir desde Valladolid al plató de Lágrimas en la lluvia. Gracias a vosotros y encantado. Ahora... Bueno, yo creo que ya que hemos visto una película tan excepcional, una película tan profundamente humana,
yo creo que debemos dedicarle algún comentario, ¿no? Seguramente que a todos ha sugerido muchas reflexiones, muchos pensamientos en torno al tema que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar contigo, José María. Bueno, pues para empezar, mira, yo quizá de las muchas dimensiones que se pueden destacar de una película así, pero al hablar de la crisis, creo que una de las grandes ventajas que tiene es que nos coloca directamente en el meollo de una realidad, y es que frente a los datos fríos, frente a las grandes cifras, además de todo eso, están las historias concretas y reales, ¿no? Y en ese sentido, quizás, yo creo que uno de los pilares o de los ejes centrales sobre los que pivota esta historia de Antonio por las calles de Roma es ese contraste tremendo entre una ciudad abigarrada, poblada por multitud de personas con las que se va encontrando a lo largo del recorrido que va haciendo, y en todos esos encuentros el contraste es con una profunda soledad, que es la de quien sufre una situación concreta que está muy difícil del alcance de aquellos que la encuentran, ¿no? Algo que puede parecer minúsculo, que es casi una anécdota en el imaginario general, que sin embargo se convierte en un drama personal bien concreto. Claro, es lo que nos encontramos de lleno al ver Ladrón de Bicicletas. Yo creo que ese contraste entre la muchedumbre y la soledad profunda con la que se vive lo crítico es quizá una de las perspectivas desde las cuales pues intentar oscilar siempre en nuestros análisis sobre lo que está pasando ahora también. Bueno, yo creo que ese es el secreto de los grandes escritores, de los grandes cineastas, de los grandes artistas en general, ¿no? Convertir las pequeñas tragedias que pasan inadvertidas al ojo del economista, del estudioso, del sociólogo, convertirlas en el centro de su trabajo, y además hacer de ellas un emblema, una cifra, un símbolo de la tragedia humana, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Ladrón de Bicicletas es una obra superlativa. Rubén, no sé qué te ha parecido. No, yo me sonreía porque como lanzabas la crítica a los economistas de que se nos pasaban las pequeñas historias. No era una crítica, entiéndeme. Que a veces la ciencia... Sí, si lo toma con mucha deportividad. Me ha gustado mucho la historia del padre y del hijo, ¿no? Hay una historia colateral a la historia principal, que es la historia del padre y el hijo, porque un padre siempre es un héroe para un hijo, ¿no? Y eso se ve en la parte final de la película, cuando el padre roba la bicicleta y es apresado, ¿no? Y al final es el hijo el que perdona al padre, ¿no? Con ese gesto en el que le extiende la mano. Y a mí esa historia me gusta mucho. Me ha gustado mucho el niño, porque son niños que antes había y que ya no hay. Es decir, ahora los niños los tratamos como idiotas, y antes se les trataba como gente que va a llegar a ser adulto, que se está, no sé si la palabra sí, está adultizando, y de hecho ese niño ya es muy adulto, ¿no? Es un niño que trabaja, pero ya no solamente es un niño que trabaja, las actitudes del niño son actitudes adultas. Pero esos niños los hemos conocido, ¿eh? O sea, no aparece ese niño en esa película porque sea un invento de ficción. Lo que no existen ya son esos niños, y probablemente es que ya no existen ni adultos. Bueno, probablemente lo que hacemos ahora con ellos es sobreprotegerlos, efectivamente, como si fuesen imbéciles, ¿no? Bien está, naturalmente, que los protejamos de ciertas influencias perniciosas, pero a veces hemos construido en torno a ellos como una especie de campana de vidrio, ¿no? Que los aísla del mundo, que los inmuniza contra todo tipo de gérmenes. Y hemos olvidado que un niño, ante todo, tiene que coger la vida, ¿no? Con las manos. Y efectivamente yo creo que la relación entre el padre y el hijo es quizá el motivo más emocionante de toda la película, con escenas grandiosas como esa comida que comparten en la trattoria, ¿no? En donde el padre pues tira la casa por la ventana, sus pequeños ahorros, y es un momento de luz en medio de esa vida terrible, ¿no? Y es una película también muy dura, claro, porque el niño se está dando cuenta primero de lo que le pasa al padre, y luego, claro, de los extremos de postración y de miseria a los que el padre puede llegar con tal de solucionar su problema, ¿no? Y todo esto, claro, va produciendo en el niño una erosión, un dolor creciente, que además creo que el actor, el niño actor que lo encarna, lo traslada muy bien al espectador, ¿no? Todo ese infierno que ese niño va viviendo. Verdaderamente es una relación muy, muy hermosa, y es una interpretación magistral la de este niño. Luis, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película? ¿O qué es lo que te gustaría destacar a nuestros espectadores de esta película que acabamos de ver? Yo la película la había visto hace ya mucho y me ha alegrado volver a verla, porque quizás el saber lo que iba a ocurrir me hacía emocionarme en algunos momentos
que sin saber el desenlace no me habrían producido esa misma sensación. Viéndola me acordé de algo que dijo, no sé si Lenin o Stalin, que un muerto es una tragedia y un millón de muertos, Stalin, un millón de muertos una estadística, ¿no? Pues esto pasa con el paro. 5 millones de parados que tenemos son solo una estadística. Pero basta conocer un caso particular como el de la película para darnos cuenta de que algo se quiebra solo con un caso, y no digamos si son 5 millones. Me ha resultado la película una invitación a reflexionar sobre la crisis ahora y siempre desde abajo, viéndola desde donde la ven las víctimas. Por aquello que decía Mario Benedetti parodiando Nuestro campo amor, que todo es según el dolor con que se mira. Ciertamente. Decías que algo se rompe solamente con que haya una persona en paro. Se rompe nada más y nada menos que el orden instaurado en la creación, ¿no? En donde se nos dijo que teníamos que dominar la tierra. Y desde el momento en que hay una persona que no tiene trabajo, es una persona que ya no domina la tierra, con lo cual, de alguna manera, se está rompiendo el orden de la creación. O sea que efectivamente, es una tragedia de índole, enorme, ¿no? Es una tragedia enorme. Y cerramos esta primera ronda sobre la película contigo, Juan. ¿Qué te ha parecido Ladrón de bicicletas? Imagino que también la habrías visto en tu juventud, porque esta fue una película que tuvo un éxito enorme cuando se estrenó, ¿no? Inmediatamente. Yo la vi entonces, en cuanto se estrenó en España, etcétera. Y luego, conforme he ido viéndola más veces, porque no sé cuántas veces la habré visto, porque las películas geniales hay que verlas muchas veces, pero he ido cambiando la perspectiva mía de contemplarla solo como el drama, el niño y todos esos problemas a, un retrato precioso de uno de los varios aspectos, hay muchas más, las uvas de la ira, etcétera, de la Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo una influencia cinematográfica grande y llega la Gran Depresión cuando acaba. Sí, empieza en el 29-30 y acaba pasando por toda la Segunda Guerra Mundial en Europa en los 50 y tantos. Y por lo tanto, ahí está todavía la Gran Depresión pegando un golpe tremendo a Italia. Y eso, pues claro, yo pasé a mirarla ya como economista en la última de las versiones, en esta versión que se acaba de emitir, pues realmente resulta apasionante ver lo que hace una Gran Depresión, que ahora la tenemos aquí. Porque claro, sí, lo del 30... ha saltado por primera vez a España en serio, porque la vez anterior la Gran Depresión en España era un país agrícola, etcétera, lo de Flores de Lemus, de aquí son las cosechas las que generan mayor bienestar o menos bienestar, ahora no, ya somos una sociedad industrial y ahora nos ha golpeado. Y por eso esto tiene mucha importancia ahora. Agravada además, digo, la crisis, claro, con la posguerra. La posguerra, claro, entonces, Italia sí que vive pero es que posguerra de forma muy dura, claro. Pero es que la Gran Depresión genera la guerra. Claro, claro. ¿Qué ocurre en Alemania? ¿Qué ocurre con toda una serie de doctrinas que aparecen por todo el conjunto del mundo, etcétera? ¿Qué tensiones sociales pasan a existir, etcétera? Esto está ahí, está alarmado, genera una guerra y después de la guerra, en plena guerra, ¿por qué hubo aquellas colas tremendas en medio de la caída de las bombas volantes alemanas en Londres de gente que compraba un folleto? En medio de eso, el 20 de noviembre del año 42, porque decía, era un folleto que ponía full employment, pleno empleo, cómo conseguir el pleno empleo, y desafiaban aquello para leer enseguida el folleto de Beveridge. Fue una sensación angustiosa la que hubo y generadora de guerras, etcétera. Bueno, como angustiosa es la situación que desgraciadamente vivimos hoy, porque hoy aquí, entre nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras familias, entre nuestras amistades, desgraciadamente existen historias como la de este honrado padre, este trabajador que en medio de la desesperación tiene incluso que robar una bicicleta para poder trabajar. Historias que efectivamente muchas veces encubrimos, como decía Luis González Carvajal, con frías estadísticas, pero detrás de esas frías estadísticas está una realidad sangrante, una realidad pavorosa que a todos nos incumbe,
puesto que todos formamos parte de esa comunidad histórica, política, social que llamamos España. María Cárcava nos introduce en esta realidad dolorosa. La economía española lleva 3 años consecutivos en imparable caída libre y pronto el eufemismo recesión tuvo que dar paso a otro término que reflejaba de una forma más clara y certera la dramática realidad de nuestra situación: crisis. Las cifras, que hablan por sí solas, no deben hacernos olvidar que se refieren a personas en situaciones dramáticas. La última encuesta de población activa revelaba que casi 5 millones de españoles se hallan en el paro, lo que supone un 21,3% de la población activa. Y casi la mitad de esos desempleados han perdido su trabajo en los últimos 3 años, lo que convierte a España en el país industrializado que más aporta al cómputo de empleos destruidos desde 2008. El número de hogares con todos sus miembros en paro se acerca peligrosamente al 1,5 millones. Más de 2 millones de personas llevan buscando ocupación durante más de un año. Y según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, 1 millón de parados no percibe subsidio por desempleo ni prestación social alguna. Por otro lado, las reformas del mercado laboral adoptadas por el Gobierno hace ahora un año, con las que se pretendía generar millones de empleos en breve plazo, se han mostrado a todas luces ineficaces e incluso contraproducentes, pues hasta la fecha no han hecho otra cosa que abaratar y facilitar el despido, acrecentar la presión fiscal y reducir los salarios. Entre tanto, el número de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza no ha hecho sino acrecentarse, lo que hace que el trabajo de organizaciones humanitarias como Cáritas sea más necesario que nunca. En el año 2009, Cáritas Española atendió a 1,5 millones de personas, 800.000 de las cuales padecían necesidades básicas, exactamente el doble que 2 años antes. Se han incrementado notablemente las peticiones de ayuda de las familias jóvenes y, en general, de los nacionales, que ya representan más de un 50% de las personas atendidas por la organización que canaliza la acción caritativa de la Iglesia. Todos estos datos nos hacen pensar inevitablemente que los planes de choque contra la crisis económica los están soportando aquellos que no la han provocado, los más débiles y vulnerables. ¿Cuáles han sido y son los principales errores que nos han conducido a esta situación insostenible? ¿Existe cura para esta plaga de paro y pobreza que azota a España? Rubén, ya que antes me has reprochado que os llamase teóricos o que miráis con una mirada demasiado abstracta, ¿no?, las realidades a los economistas. ¿Qué respuesta podríamos darle a estas preguntas que nos lanza María? Bueno, vamos a ver. Estamos de acuerdo en que la crisis la pagan los que no la provocan. Probablemente la crisis la ha provocado un pensamiento económico que lleva instaurado, bajo mi punto de vista, el profesor Velarde es más autoridad que yo creo que unos 70 años. Es decir, hemos abandonado ya el socialismo real, el sistema de planificación central soviética, y nos hemos lanzado en los últimos 70 años a un sistema intervencionista, donde al final hay una confusión entre la élite política y la élite económica. De tal manera que al final las autoridades han hecho creer al hombre de la calle que el crecimiento económico no requiere ningún tipo de esfuerzo. Fundamentalmente lo que se ha abandonado es la virtud del ahorro, la idea de que podemos anticipar todo el consumo futuro que queramos ahora sin sacrificar ningún tipo de consumo presente. Es decir, nos hemos cargado la virtud del ahorro. Toda la crisis que padecemos es una crisis financiera, como tú decías bien antes, y viene porque el maná del dinero ha fluido libremente, con alegría. Y ha fluido libremente porque lo que han hecho los bancos centrales y las autoridades es facilitar un consumo presente que no estaba basado en el ahorro, sino simplemente en la creación de dinero fiduciario, es decir, de darle a la maquinita de crear dinero. De esa manera, el público en general se ha encontrado con una capacidad adquisitiva que no estaba basada en que otros hubieran renunciado al consumo presente en favor de ellos. Y claro, lógicamente, eso lo que genera, en principio sabemos que puede generar 2 cosas. Una es inflación. Es posible que no haya generado mucha inflación porque las autoridades han dirigido toda esa masa de dinero a determinados consumos. Por ejemplo, en el caso de España, el consumo de la vivienda. Entonces ha generado una inflación controlada en un sector determinado. En otros países ha ido a 2 sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha ido el dinero, ha sido a la educación superior, mediante apoyos federales, y a la vivienda. En los 2 sitios ha estallado la burbuja.
Pero claro, lo que se ha hecho fundamentalmente es hacer creer al hombre que no requería ningún esfuerzo anticipar consumos. Y anticipar consumos requiere siempre un esfuerzo, que es el esfuerzo del ahorro. O sea, es un abandono de virtudes clásicas. Sí, efectivamente. Bueno, y también yo creo que es un abandono de la economía real. Es decir, yo creo que lo que ha caracterizado el desarrollo de los países occidentales en las últimas décadas ya ni siquiera ha sido el desarrollo industrial, sino, bueno, la creación de una economía abstracta, desligada totalmente de la economía real, es decir, de la producción, distribución y consumo de bienes reales, ¿no? Y esto ha ido generando también una especie como de apartamiento de la economía de la realidad, ¿no? Sí, que al final, bueno, ha hecho que la gente, pues, vea la economía como una cosa que ya no pertenece a su vida, ¿no? Hasta que de repente la economía se le cae encima como un catafalco y nos aplasta, ¿no? Que es algo... Es algo terrible. Tú has dicho la confusión entre el poder político y el poder económico. Creo que es un tema muy interesante, que a mí me parece muy inquietante. A mí me parece muy inquietante, porque claro, la percepción que tiene la mayor parte de la gente, esta pregunta se la dirijo al profesor Velarde, la percepción que tiene la mayor parte de la gente es que todas las medidas que el gobierno ha diseñado en un esfuerzo por parar la crisis, pues lo que se llama eufemísticamente la reforma del mercado laboral, ¿no? Que cuando se dice reforma del mercado laboral hay que echar a temblar porque ya sabemos que se están refiriendo a algo que nos va a hacer pupa, ¿no? Pues reducción de salarios, facilitar despidos, etcétera, etcétera. Da la impresión de que esto lo hace el gobierno porque las grandes corporaciones, digamos la plutocracia, se lo dicta. Esta es la impresión que tiene la gente. Hay una reunión del gobierno con grandes empresarios y surge esto. Y claro, esa impresión se agrava cuando, por ejemplo, la gente corriente abre un periódico y mientras acaba de pagar el recibo de la luz, que le han subido un 10%, lee que la compañía eléctrica X o Y acaba de tener unos beneficios de 3.000 millones de euros o 4.000 millones de euros, superando en un 10% los que tuvo el año anterior. Claro, la gente tiene esa percepción. Profesor Velarde, ¿qué le podemos decir a esa gente que tiene esa percepción? Bueno, en primer lugar, yo creo que en esta crisis a esta gente habría que decirle que existen culpables claros. Culpables claros, en primer lugar, es un bloque de economistas. Un bloque de economistas muy importante. Los que sostuvieron la tesis famosa Arrow-Debré de que, bueno, si se deja el mercado financiero absolutamente libre, habrá equilibrios y no pasará nada. Y esto inmediatamente fue aprovechado por los políticos. Los políticos, y en cabeza los norteamericanos, de pronto, para algo que parece que es precioso, que es, bueno, que la gente tenga casas, etcétera. Porque, ojo, Norteamérica es un país que tiene una distribución personal de la renta todavía mucho más desigual que la española, ojo. Pues entonces eso hay que cubrirlo, de alguna manera. Pero ponerse a través de mecanismos impositivos y de otros tinglados, no. Hagamos que, bueno, pues se concedan fácilmente créditos para casas y demás a gente que no tiene dinero ninguno y no puede responder de nada a eso, y que reciban demasiado en relación con eso de que se consume más que se ahorra. Claro, que iba a consumir mucho más que se ahorraba toda esa pobre gente. ¿Qué hace el mundo financiero norteamericano? Eso lo convierte en títulos. Y esos títulos inmediatamente los pasa a otras instituciones que esos títulos reunidos, porque una institución norteamericana, uy, qué importante es, lo pasan a su vez convertido en otros títulos, etcétera, y fue el fenómeno de la titulización. Y esa titulización monstruosa, tremenda, que Tobin, por ejemplo, un gran economista, criticó, dijo, bueno, pero esto hacer que la gente más inteligente del mundo de la economía esté dedicándose a esta situación de titulización, cuando realmente lo que tiene que dedicarse es a conseguir, incluso con métodos de las tecnologías nuevas, a aumentar, como se acaba de decir, los bienes y servicios, esto es un puro disparate. Pero Tobin, nada, esto no tenía ninguna importancia, porque eso seguía creciendo y demás.
Y eso es... Si no te importa, vamos a seguir... vamos Claro. a hacer un pequeño corte para la publicidad y luego Es que sigues sin todo esto, explicando. pues, Este pues no se proceso de entiende nada desde mi punto de vista. No, pero Claro. luego sigues. Este proceso de titularización, digámoslo así. O titulización, sí. Sí, lo cuenta muy bien una película muy reciente que invito a nuestros espectadores a que vayan al cine a verla, que se llama Inside Job, película que obtuvo el último Oscar al mejor documental. Sí, señor. En un minuto estamos de nuevo con ustedes y el profesor Velarde Fuentes nos seguirá narrando este proceso que propició la crisis que ahora padecemos. Estaba narrándonos el profesor Velarde los inicios de esta crisis, ¿eh? Esa gente a quien se incitó a solicitar créditos, hipotecas, préstamos que no podía pagar, y esos créditos, esas hipotecas, esos préstamos se convierten en títulos que luego la banca va a vender, digámoslo así, a sus clientes, haciéndoles creer que son títulos perfectamente sanos, ¿no? Sí, sí. Cuando eran altamente tóxicos, Y digámoslo títulos de así, ¿no? títulos. Y títulos de títulos, Exactamente. efectivamente. Luego se iban amasando todos esos títulos y se ofrecían nuevos paquetes. Y esto, pues, iba creciendo en general. Esto estalla finalmente. De pronto, claro, lo que pasa siempre en esas pirámides, que aquella gente que le habían dado las casas, pues no podían pagarlas, etcétera. Y esto empieza a derrumbarse ese mecanismo. ¿Qué había ocurrido en España? Porque esto es lo que ocurre en general de la crisis del sistema financiero, quiénes eran los que se habían endeudado, quiénes no se habían endeudado. En España ocurren dos cosas muy diferentes. Por una parte, en España existe una situación de estamos metidos en el euro, y en el euro pues nos obligaría a no tener otra inflación que la inflación media del euro. A nosotros no. Eso es molestar a la gente, etcétera, molestar a los mecanismos y demás. Y pasamos a tener una inflación más alta que la media del euro. Pero el euro, para hacer como el Banco Central Europeo, como tenían que funcionar las cosas, etcétera, ofrecía un tipo de interés relacionado con la inflación media del euro, no con la española. Y entonces los españoles vieron, hombre, eso es estupendo esto. Pedimos créditos y esos créditos, el tipo de interés está por debajo de la tasa de inflación. Son tipos de interés negativos. ¿Quién no pica a eso? Pues claro, es un imbécil el que no pica, los empresarios, las familias, todo el mundo, a pedir créditos, porque bueno, lo que vamos a devolver es más pequeñito que lo que hemos recibido. Y esa genera un endeudamiento español que es contemplado con alegría, porque ¿qué financia? Segunda cuestión. Nosotros no tenemos un aparato productivo competitivo con el exterior y tenemos una economía muy abierta. Pero financiemos algo que no compita con el exterior. Por ejemplo, lo inmobiliario. Lo inmobiliario, que las casas, pues no van extranjeros a traernos casas fabricaditas aquí. Y como consecuencia de esto, creamos una sociedad que tiene una competitividad muy mala, tiene al mismo tiempo una facilidad de tener créditos muy alta, y eso en el mundo financiero en general. Y eso fue contemplado por los dirigentes de la política económica, sobre todo a partir del año 2004, como la maravilla de las maravillas. Los economistas, el primer dato de crítica que se hace a esto fue el de un catedrático de macroeconomía, de econometría, mejor dicho, Jaime III, que dijo, bueno, cuidado, que esto va a constituir una catástrofe. A partir del 2004, que es cuando se publicó esto de Terceiro, la masa en general de los economistas españoles se empezó a denunciar esto. Un conjunto de antipatriotas, un conjunto de pesimistas, un conjunto de arribistas que están diciendo tonterías, etcétera. Si esto va muy bien, pero por Dios, pero ¿qué historias son estas? Y eso, de pronto,
como se viene abajo el tinglado financiero internacional en el 2007, hasta el 2007 todo estaba muy bien. Sí, los economistas españoles estábamos denunciando eso continuamente, pero hasta el 2007, ¿por qué dicen esto? Si esto cada vez va mejor, etcétera, etcétera. Y hemos pasado por encima de Italia, vamos ahora a pasar por encima de Francia, y tonterías por el estilo, pues eso se generalizó. Y eso fue un dato concreto de ¿y cómo conseguíamos entonces aumentar esa máquina? Porque no sabíamos exportar, porque importábamos más que exportábamos, porque eso no podía funcionar en una economía poco competitiva, porque estaba creciendo y entonces importábamos mucho, exportábamos mal. La balanza por cuenta corriente española pasó a ser negativa en grado sumo. ¿Y qué ya ocurre inmediatamente a continuación? Que en el año 2007 se acabaron los créditos. Los créditos que nos venían de fuera se acabaron porque estaban en crisis. Y todo el aparato se vino abajo. Por lo tanto, ¿cuál es el culpable en serio? Bueno, es doble. Quien no se ha preocupado de crear en España una economía competitiva, que es molesto siempre, etcétera, y por otra parte, quien simultáneamente pues no atendió el que esa serie de situaciones pues no podían seguir y no podían seguir de ninguna manera con esos endeudamientos verdaderamente tremendos que han seguido hasta ahora mismo. Ahora mismo ha seguido aumentando el endeudamiento porque si no se nos viene ya todo abajo. ¿Y qué ocurre simultáneamente? Hoy, para tapar esto, ¿qué hacemos a partir del año 2008? ¿Empieza el derrumbamiento? No. Vamos a hacer gasto público. Y vamos a parar esto con gasto público. En el año 2009 hemos tenido un gasto público en relación con lo que producimos exactamente del 11,1%. La cifra mayor de toda nuestra historia desde 1850. Pero en el año siguiente, en el año 2010, ¿cuál fue? El 9,2%. Después del 11,1% vuelve a ser el más alto en toda nuestra historia. ¿Y eso qué acaba originando? Un endeudamiento del Estado. Y en el endeudamiento del Estado hay que colocar deuda pública. ¿Y qué significa colocar mucha deuda pública? Que se abarata la deuda pública. ¿Qué quiere decir abaratarse la deuda pública? Que suben los tipos de interés. ¿Y qué quiere decir si suben los tipos de interés? Que sigue la crisis. Y nos hemos metido en un cepo de esos colosales. Y claro, la pobre gente, la parejita del padre y el hijo del ladrón de bicicletas se ha generalizado por España con un complemento, además, un poco dramático, que son los inmigrantes. Porque los españoles todavía tienen muchas veces enlaces, conocimientos, etcétera, y luego está lo del ladrón de bicicletas. La plaga crece, ¿eh? La plaga crece. María daba el dato que ya el 50% más de las personas a las que atiende Cáritas ya también son nacionales. Aquí no hay que establecer distinciones entre nacionales. Sí, pero aparece lo del ladrón de bicicletas. Ha aumentado la economía sumergida y la economía criminal. Ahí está. Ya. Claro. No, lo que pasa es que, claro, has planteado muchos temas que por sí mismos darían, ¿no?, para discutir. Claro, por ejemplo, los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Y después, en primer lugar, quienes no se han encargado de que la economía española sea competitiva. Es decir, está señalando a los políticos, a los gobernantes. Pero claro, en realidad esos gobernantes están dentro del ámbito de una economía, en este caso europea, en donde la economía española simplemente no puede ser competitiva. ¿Por qué? Porque la economía europea se ha diseñado de tal manera para que los productos no sean competitivos. O sea, hay una especie, por una parte, de proteccionismo en los países de la Unión Europea, pero luego, en realidad, estamos produciendo en otros países. España, cuando yo era niño, era el principal productor de naranjas. Claro. Hoy en día, el 90% de las naranjas las se cultivan en Marruecos o en Argelia. Claro, pero hemos destruido nuestra economía real verdadera. Pero ¿sabes por ejemplo? Y ya no podemos volver a ser competitivos. Ya no vamos a ser competitivos con Argelia ni con Marruecos. Pero ya te digo un motivo ahí. Concretamente, en el mundo agrario ese de exportación, es intensivo en energía. Necesita mucha energía para el agua que llega allí, etcétera, etcétera. Miles de cosas de energía. Nosotros, por Dios, qué miedo la energía nuclear. Los franceses no. Pues ya está. Tienes ahí una explicación de por qué demonios no somos competitivos. Porque nosotros, vamos a molestar. No creo yo que por la energía nuclear haya de producir naranjas. La energía nuclear.
Primero, por No, yo creo que hemos nuclear. dejado de producir En naranjas. primer lugar, el encarecimiento por la energía nuclear. Segunda cuestión, como consecuencia de cómo se ha montado el aparato institucional español. ¿Cuántos días cuesta poner en marcha una empresa en España? Hay un dato del Banco Mundial que se titula Doing Business. ¿Dónde estamos en facilidad de crear actividad económica? Estamos en el puesto 61 mundial, entre Kuwait y Kazajstán. Los otros países están por ahí delante. Pero tú sabes, Juan, también que si en España se han dejado segunda de, cuestión. se han dejado de pero ¿cómo cultivar se va naranjas a molestar a o se este han señor? dejado de hacer otras actividades económicas. Y seguiría diciendo temas. No, es porque el sistema ha decidido destruir esas actividades económicas, ha decidido destruirlas. Y le ha dicho a los agricultores, dejad de cultivar vuestras tierras, os pagamos unas subvenciones, unas indemnizaciones para que dejéis de cultivar la tierra. Esto se ha hecho, ¿eh? Esto se ha hecho mientras el tinglado financiero crecía. Es decir, mientras crecía un dinero que no existía y se estaba destruyendo la economía real. Perdón. Eso ha sido un proceso... la política agrícola común, que es otra cosa. La política agrícola común Vamos a dar paso a nuestros para el conjunto de Europa y a través de ella con objeto de mantener todo un conjunto de producciones sin que sufran los agricultores y sean altas esas producciones y al margen de la competitividad mundial, para aumentar la producción agraria, precisamente. La política agrícola común, que está con esas subvenciones, etcétera, es para aumentar la producción a pesar de que se fastidien los productores, por ejemplo, de plátanos de Ecuador, porque los de Canarias van a tener ciertas ventajas, o lo que sea. Y eso fue la política agrícola común, y eso va por otro lado, Eso va por otro lado. Bueno, vamos a dar paso a Luis. Querías pedir la palabra antes. Los profesores de economía somos muy molestos. No, está bien que haya estos contrastes. Luis, seguro que va a dar otra perspectiva. Los profesores de moral, en cambio, hablamos de las responsabilidades de las personas. Y me parece que ante una crisis, lo mínimo, una crisis como la que estamos viviendo, lo mínimo que se podía hacer es exigir responsabilidades. Hoover, que fue presidente de los Estados Unidos en tiempo de la Gran Depresión, dijo que había crímenes mucho más graves que un pequeño robo, los que habían provocado la Gran Depresión, por lo que debían ser objeto de castigo. Claro, hay responsabilidades muy difusas en la crisis actual, pero otras son muy concretas. Responsabilidades muy difusas. Pues, como se ha dicho, antes que crisis económica, ha sido una crisis de valores. Luego hablaremos un poco de ese tema. Sí, todo el mundo quería vivir por encima de sus posibilidades, todo el mundo quería ganar más. Pero aparte de eso, hay responsabilidades muy concretas. Esos banqueros norteamericanos, primero, y también ha ocurrido en España en cierto modo, que concedían hipotecas basura y que luego titulizaban todas esas hipotecas para endosarlas a otros con unos productos de ingeniería financiera muy sofisticados que nadie entendía. Eso debería haber sido objeto de exigencia de responsabilidades y que yo sepa no solo no ha ocurrido, sino que han seguido recibiendo primas importantes. Los que no han controlado efectivamente la economía, probablemente por la alergia de la administración Bush a establecer controles y regulaciones, pues también deberían exigirse responsabilidades. La agencia federal, que no fue capaz en su momento de elevar los intereses viendo dónde se estaba llegando, lo mismo diría. Y así sucesivamente. Pero y eso mismo, eso que está diciendo, se podría decir en el ámbito nacional, ¿eh? Claro. Porque no pensemos solo en la Reserva Federal, pensemos, por ejemplo, en los consejos de administración de las cajas de ahorro, que ahora están todas quebraditas. Claro. Oye, ¿y esos señores que estaban en esos consejos, qué pasa? ¿No tienen ninguna responsabilidad? ¿Los han quebrado? Que se han llevado además una millonada del FROP, que por cierto, el FROP es como bien sabe el profesor Velarde, es algo que se constituye con dinero de los contribuyentes en gran medida, ¿no? Claro, toda esta gente ahora
ha dejado las cajas de ahorro quebradas, por ejemplo, no tiene ninguna responsabilidad. Los políticos que dejan los ayuntamientos quebrados tampoco tienen ninguna responsabilidad. Claro, es que estas cosas son... Pero perdona, sigue. Claro, en España también se han concedido hipotecas por el 100% y hasta más del valor de los inmuebles y a personas insolventes porque se suponía que iban a seguir subiendo indefinidamente. Bueno, todo esto me lleva a pensar que habría que afrontar problemas más de fondo. Esa alergia a todas las regulaciones de los poderes públicos, que por descontado puede tener una parte de razón para evitar una economía excesivamente proteccionista, pero lleva a que si todos tienen que competir con todos, los más débiles tengan necesariamente las de perder. El padre Lacordaire, un dominico francés del XIX, decía: entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, entre el amo y el servidor, la libertad oprime y la ley libera. A mí me parece evidente. La libertad oprime al débil porque queda a merced del fuerte y la ley libera al débil porque le protege del fuerte. Pero se han ido desregulando todas las cosas, el mercado laboral, los tipos impositivos, los tipos financieros, todo. Bueno, pues con el argumento de ¿quién tiene miedo a la libertad? Pues naturalmente miedo a la libertad los que están menos capacitados para competir, y sería necesario ser capaces de renunciar a un poquito de eficacia económica con tal de ganar un poco de justicia social, en mi opinión. Bueno, la libertad que no se funda en la verdad, la libertad que se funda en el error, es lo más temible. O sea que yo creo que sí hay que temer mucho a ciertas libertades. José María. Sí, yo lo único es que veo que siempre que entramos en diagnósticos, como que la pregunta es por los culpables. Y es una pregunta necesaria, pero creo que no es suficiente. Es decir, hay una parte que tiene que ver con culpas y con responsabilidades, y en ese sentido hay responsabilidades más que es más posible adjudicar, porque efectivamente, pues como decía Luis, hay pues instituciones, personas, gente con ciertas responsabilidades. Pero quizá hay un elemento un poquitín más difuso, pero yo creo que igualmente importante, y es, en el fondo, ha aparecido en algunas de las afirmaciones. Yo creo que está ahí, es decir, y es una especie de conciencia de que se podía vivir, y esa se ha extendido a todos los contextos, a cada quien en sus lugares. Y quizá yo diría que el problema no es que esto lo hayan querido hacer la gente con menos recursos, sino también las clases medias de una manera muy fuerte, es decir, porque quizá, aunque ahora la estén pagando especialmente pues a aquellos con menos posibilidades, y es que se podía vivir a un nivel muy por encima de las posibilidades que había. Es decir, que en 15 años pues nos hemos gastado lo que es la riqueza de los próximos 15, ¿no? Y entonces, el secreto fue en extender la avaricia a todos, es decir, en hacernos cómplices del delito a todos. Claro, entonces yo la pregunta que me haría en este momento, y que creo que a veces es importante, es, o sea, en el fondo hay una trampa cada vez que ante los diagnósticos, las preguntas, etcétera, es, bueno, primero, ¿qué ha pasado? Y segundo, ¿y ahora qué hacemos para salir de esto? ¿Y cuándo volveremos al nivel de 2004? Pues yo creo que hay que empezar a decir a la gente nunca. A lo mejor es una afirmación demasiado tajante y demasiado dramática, pero nunca volveremos a ese nivel, o por lo menos de esa manera ni siquiera sé si es deseable volver. Efectivamente. Es decir, y entonces en este sentido yo creo que todos los diagnósticos inciden en, bueno, vamos a ver cuándo somos capaces de ajustar, regular, cambiar, reconducir las cosas para volver a los niveles de... ¿Pero a los niveles de qué? A los niveles de consumo insostenible, a los niveles de endeudamiento que termina pagándose una generación después, a unos niveles de actitudes, actividades, etcétera, que están muy por encima del alcance de la producción real, esa diferencia entre la economía real y la financiera, digo, en lo que tiene. Entonces yo creo que ahí hay un elemento en el cual quizá es importante, como ante la crisis, mirar al espejo, ¿no? Es decir, porque yo creo que hay una gran cantidad de gente, una gran cantidad, que estamos en el medio, es decir, que ni somos los grandes magnates, ni los grandes financieros, ni las grandes personas que toman decisiones, ni en la política, ni en la economía, ni asesores de nadie, ni de nada, pero tampoco podemos decir que seamos ni los más damnificados por la crisis, ni la estamos sufriendo sus efectos como pueden estarlo sufriendo. Somos como esas muchedumbres del ladrón de bicicletas que están pasando alrededor el hombre en busca de su bicicleta y ni te enteras. Es decir, que al lado de 5 millones de parados y con todo lo que hay, pues hay otros millones largos de personas trabajando que
hay que ajustarse el cinturón, que hay que tal. Bueno, yo creo que para todas esas personas, quizá la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, quizá el objetivo fundamental en este momento no es volver a los niveles de 2004. Hay muchas víctimas de la crisis, pero desde luego, como todos queramos que los de arriba paguen la crisis de los de abajo y los de en medio nos quedemos como estamos, pues ahí hay un problema de fondo. Y yo creo que esa parte del diagnóstico es importante. Y termino con esto. Mira, No, creo que es fundamental lo que está cuando ahora en estas protestas, entre los muchos eslóganes que ha habido con las protestas del 15M, a mí me llamaba la atención uno que tiene que ver con un comentario muy frecuente, ¿no? Se habla de que la generación joven de ahora es la generación perdida porque dicen que si el trabajo, que si... Bueno, pues que realmente... Y hay un dato o un eslogan casi que termina hiriendo, y es que es una generación que va a vivir peor que sus padres, de que lo vivieron. Y entonces, entre los carteles, eslóganes, grafitis varios que aparecía es: no queremos vivir peor que nuestros padres. Y yo no sé si leer, queremos vivir igual o mejor, supongo. Pero es que la realidad, creo, hay que decir, es que posiblemente no se pueda vivir tan bien como las generaciones que han estado antes. Y mientras no seamos capaces de enfrentarnos con esta dimensión o con esta realidad, yo creo que ahí queda cojo cualquier diagnóstico de la crisis que hagamos, porque siempre los culpables están arriba y las víctimas están abajo. Y en el medio hay una ingente cantidad de personas, bueno, que nos hemos montado en un tren que iba demasiado rápido y que ha descarrilado al final. Rubén y el profesor Velarde. Yo estoy de acuerdo con Luis en el tema de la responsabilidad. O sea, el tema de la responsabilidad tiene figuras muy concretas. La titulización de la que hablaba el profesor Velarde. La titulización no es más que un sistema por el cual al final no se sabe quién es el que debe. Ese es todo el problema de la titulización. La titulización, la paquetización de deudas en títulos y a su vez la paquetización de títulos en otros títulos, al final difumina quién es el deudor final, quién es el que debe, quién es el responsable. Pero hay algo en lo que no estoy totalmente de acuerdo con Luis. Y es, estando de acuerdo en que la libertad oprime, pero la libertad oprime cuando está fundada en el error. La libertad no fundada en el error, no oprime. Yo no estoy de acuerdo en que el problema es la desregulación frente a lo que se dice. El sector más regulado del mundo probablemente sea el financiero. Hay otros sectores mucho más desregulados, como por ejemplo el de la electrónica de consumo, que nos ha dado muchas más satisfacciones. Ahora, ¿qué ha conseguido el sector financiero con esa hiperregulación del Estado? Pues en el fondo hacer corresponsable al Estado de sus errores. En parte porque el Estado es corresponsable de sus deudores. Pero yo soy de los que afirman de que no existe la banca privada, frente a lo que parezca, no existe la banca privada. El negocio de banca es un negocio sujeto a autorización administrativa. O sea, no lo puede ejercer cualquiera. Y eso corresponsabiliza al Estado de las decisiones empresariales. Además, por el sistema que utilizamos actualmente de banca, donde el dinero no tiene una base de patrón metálico, es decir, un banco central puede emitir la moneda que quiere, los bancos privados, y cuando hablo de bancos, quiero decir, sea sociedades anónimas, o sea, bancos, fundaciones, cajas de ahorro, me da lo mismo, en el fondo actúan como franquicias de un banco central. Lo cual, claro, se ha dicho antes, dice, como no se han tomado decisiones responsables sobre el nivel que tenían que tener los tipos de interés, se han puesto anormalmente bajos para favorecer el endeudamiento, los bancos privados que funcionan como distribuidores de lo que fabrica un banco central, a su vez, lo han colocado. Y luego, al final, efectivamente, todo eso ha generado toda una cadena de impagos que primero llega a la banca privada y luego la banca privada es la que no puede pagar al Banco Central. Es por eso por lo que el Estado ayuda a los bancos privados, porque es corresponsable. Es decir, es un muy deficiente diseño de la política monetaria. ¿Por qué? Por algo que todos podemos entender. Y es que los políticos nos han vendido desde hace 70 años, por lo menos, que nuestro bienestar material depende de ellos. Lo cual no es cierto. Nuestro malestar material seguro que depende de ellos. Pero nuestro bienestar material depende de nosotros. Y entonces, en ese intentar que alcancemos ese bienestar material, por un lado nos han dado financiación para que nos compremos todo lo que queramos antes de haberlo producido, y por otro lado nos han dado servicios públicos, ¿de acuerdo?, que con independencia de temas de ineficiencia del sector público, seguro que no se nos han cobrado. Es decir, se nos han dado muy por debajo de sus costes, y es lo que ha generado deuda. Y entonces, claro, al final, ¿quién han sido los beneficiarios de esa gran creación de masa monetaria? Pues han sido los particulares cuando nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades y los estados que han financiado todo ese gasto público. No voy a entrar en si ese gasto público a veces tiene sentido, a veces no lo tiene, ¿se me entiende? No vamos a entrar.
pero que nos han financiado toda una serie de gasto público que se han convertido en servicios personales sin el colegato de unos impuestos, que aunque nos parezcan altos, para poder sufragar eso debieran haber sido todavía más altos. ¿De acuerdo? Es decir, nos han dado servicios subvencionados y lo han hecho todo a base de financiación. Por eso yo insisto tanto en que aquí lo que hay es una confusión entre dos élites, la económica y la política, que se han beneficiado de estas políticas de irresponsabilidad y de estas políticas financieras de crédito fácil. Consuma usted endeudándose, además usted consume a través del Estado que le da servicios muy baratos, ¿de acuerdo? Y al final todos somos culpables. Profesor Velarde. Bueno, yo quería decir una cosa primero. Estamos dentro de la revolución industrial y cada vez somos más ricos y seremos más ricos en bienes y servicios. Y esto de decir, van a ser más pobres, es imposible técnicamente. Nos hemos metido en una exponencial impresionante. Los recursos de la Tierra son finitos, no infinitos. Que los recursos de la Tierra son finitos. Yo estoy en una teoría del crecimiento indefinido. No, hombre, claro que estoy de acuerdo con Hegel. Cuando el hombre convoca la técnica siempre comparece. ¿Dónde está? Esas son las teorías. Sí, la técnica comparece para destruirlo. En absoluto. Con los cromosomas aumenta la capacidad de crear riqueza alimenticia, etcétera, etcétera. El hombre tiene una capacidad monstruosa todavía para seguir creciendo. Y lo que pasa es que si no crece adecuadamente es mala política económica. Mala política económica. Tiene una capacidad gigantesca. O sea que eso, lo que pasa es que se hace bien la técnica, se hace bien. No, claro, bueno, pero que somos capaces, porque vivimos ahora mucho mejor. Todos los pueblos del mundo. Cójanse las estadísticas serias que se han hecho, las de Angus Madison, por ejemplo. Todos los pueblos del mundo viven mejor que hace 50 años. Todos, los africanos, todos. Tienen más cosas. Esa historia de... Lo que yo no estoy de acuerdo con usted, profesor, es que tener más cosas sea vivir mejor. Bueno, se puede tener más cosas y vivir peor por otros motivos morales, etcétera. Pero quiero decir que en principio eso de queremos tener más cositas, que nuestros padres, vamos a tener menos que nuestros padres, forzosamente van a tener estos más que sus padres, forzosamente. Y si no, al tiempo. Lo han tenido siempre, ha ocurrido siempre. José María. Lo que yo matizaría ahí es la velocidad. La velocidad, claro. Es decir, claro, el tema no es el tema es en qué velocidad se puede crecer, evidentemente, y es esperable que dentro de un siglo se esté mejor que hace un siglo y que dentro de un siglo se esté mejor que ahora. Y dentro de 20 años. Bueno, pues yo lo que discutiría... En los países... Yo creo que habría que discutir un poco España. Un país como España. Yo ahí discutiría un poco en... Vamos a ver, por ejemplo, es evidente que en periodos de la Edad Media, por ejemplo, se vivía peor del Neolítico. Se vivía peor que en periodos del Imperio Romano. En la civilización Lo que ocurre es que el orden económico y social de la Edad Media, de esas épocas de la Edad Media, era más justo que el orden económico y social de esas otras épocas del Imperio Romano. Es decir, que un orden injusto puede generar mayor riqueza, pero eso no quiere decir que tengamos que perseverar en ese orden injusto. Es decir, el orden esclavista del Imperio Romano generaba más riqueza que el orden agrícola, digamos, de la Edad Media. Pero claro, era más injusto. Si me permites, la humanidad ha tenido dos órdenes grandes diferentes. La civilización del Neolítico. ¿Cuánto tardaba un señor en el siglo XVIII en mandar una noticia? ¿Cómo eran las ciudades? ¿Cómo eran las enfermedades? Pues como los romanos. ¿Y cómo era la agricultura? Y de pronto ha estallado otra cosa nueva. Y como no entendamos eso, no entendemos nada. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial, ahora, un fenicio se levantaba de un sarcófago en Cádiz y entendía todo en el siglo XVIII. Lo entendía todo. Se levanta ahora y no entiende nada. Porque lo que ha ocurrido es algo tremendo en la humanidad. Y esa exponencial, que el hombre como consecuencia, muchas cosas, la revolución científica, el tener un desarrollo tecnológico impresionante, etcétera, etcétera, con todo eso, y la revolución liberal también, en lo económico. Ojo, es malísimo eso. Critico el que haya un liberalismo absoluto en el mundo financiero.
Eso sí, lo dicen todos los economistas serios actualmente y eso es evidente. Ahora, de repente en el mercado de los automóviles, pues que sea lo que sea, y que quien no sea capaz de construir un coche mejor, pues que se fastidie y se hunda, y se acabó. Pues eso es algo nuevo que ha ocurrido en la humanidad, y si no lo entendemos, no entendemos nada. Juan, planteas la revolución industrial como si fuese el nacimiento del Hijo de Dios. No, como el Hijo de Dios, un fenicio del siglo XVIII no entendería nada. No entendería nada precisamente porque se ha producido el nacimiento de Cristo y el mundo ha cambiado por completo. Pero ha cambiado. No creo que el acontecimiento fundamental de la historia de la humanidad sea la revolución industrial. No digo que sea el fundamental. Entre otras razones porque ya nos dicen que la revolución industrial está... No soy materialista, no es lo fundamental. Pero digo que lo material no tiene nada que ver con lo anterior y cada vez es mayor. Tenemos que ir un momento a la publicidad. Enseguida estamos con todos nuestros espectadores. José María, nos pedías la palabra, supongo que para, de alguna manera, oponer algún tipo de razonamiento, ¿no?, a lo que nos decía el profesor Velarde. Sí, o sea, yo sigo insistiendo en que hay una variable que es la variable del tiempo que es importante tener en cuenta. Es decir, no creo que sea contradictorio y, de hecho, me parece que es real, que el crecimiento y la cantidad de recursos, etcétera, bueno, siempre y cuando, sin entrar en las cuestiones sobre el desarrollo sostenible, etcétera, que también las hay, pero yo lo que sí mantengo es que el crecimiento requiere su ritmo y sus tiempos, y las últimas décadas han supuesto un ritmo de abundancia, generación de alguna manera de expectativas, de riqueza, de hábitos y de maneras de intentar vivir con unas realidades que no se tenían. Yo no digo que no vayamos a volver al nivel de 2004, desde luego no en 2014, creo. Y ni siquiera, bueno, sin entrar en si es deseable o no, que creo que en la tercera parte del programa hablaremos un poquito de esto. Pero ciertamente yo creo que la variable del tiempo es importante, y el tema de la urgencia cuando se plantea el cuándo saldremos de la crisis, creo que los ritmos son diferentes y más bien hay que alargarlo. Es una cosa que no tiene nada que ver, claro. Luis, sí tiene que ver. Yo haría un comentario rápido a la cuestión de los límites del crecimiento. Doy por supuesto que se puede crecer más, pero la cuestión es si se debe crecer más. Hasta ahora estamos hablando solo desde la perspectiva del norte. Debemos tener en cuenta que el nivel de vida del norte no es generalizable, simplemente porque los cálculos que se han hecho, por ejemplo, el consumo de energía del norte, si se generalizara a todo el planeta, exigiría 4 o 5 planetas para poder suministrar tanta energía. ¿Quién dice eso? Pues simplemente... La autoridad que diga eso, porque eso... Actualmente, con los avances en la energía de fusión, no va a haber problema dentro de 100 años. En absoluto. Lo que pasa es que... Porque se ve, porque se ve. Díselo a los japoneses, no va a haber problema. Nada. Díselo a los japoneses, no va a haber problema. La energía de fusión no tiene nada que ver con la de fisión. Lo que pasa es que... Se basa en ella. Como dijo muy bien Basov, Premio Nobel de Física. Y de momento nosotros decimos, hasta que se llegue a eso, yo sigo creciendo, y los países del sur, pues que sigan como están. No. Sí, esa es la realidad. La realidad es que... Eso es lo que dijo Previs y los estructuralistas económicos latinoamericanos, que los de la periferia, los del centro y todo eso. Eso ya, en este momento, ¿qué está pasando con los precios de la alimentación? ¿Qué está pasando con los precios de la materia prima? Se están subiendo enormemente. ¿Por qué están subiendo todos los BRIC, etcétera, etcétera? Mientras que los otros ricos tienen que pagarles mucho más a ellos. ¿Por qué está creciendo tanto Brasil y Perú y Chile, etcétera, etcétera? No. A ver, pero déjenos terminar. Lo que pasa es que esos países tienen otra cosa. Unos niveles de corrupción feroces. Esto es lo que... Luis, termina así. Sí. Entonces, creo que el problema es sencillamente el norte, el 22% de la población consume del orden del 80% de la energía. Supongamos que todo el resto de la población mundial consumiera a ese nivel.
se multiplica 80 por 5, salen 4.400. 400%. 4 planetas. ¿Por qué 4 planetas? Si hay todavía más capacidad para producir energía. Claro, bueno, ese es el problema que está con el desarrollo de China, de la India. Con el desarrollo de China y de la India, ese problema se está planteando ya. Claro. Bueno, no solo de energía, se está planteando incluso de alimento. De alimento, es decir, Vuelvo China, a por decir ejemplo. lo mismo. Pero de todas formas, yo ese comentario. ¿Qué ha ocurrido con los transgénicos? De todas formas, ese comentario yo lo quería hacer de pasada para volver al tema de la crisis. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rubén de cara a las regulaciones, pero yo a lo que me estaba refiriendo es a que, naturalmente, si los Estados no pueden dejar quebrar un banco porque se produce una auténtica catástrofe, es necesario previamente haber establecido lo que puede y lo que no puede hacer un banco para evitar esos riesgos. Porque si cada vez que un banco se encuentra en situación peligrosa, el Estado le saca las castañas del fuego, por haber tenido prácticas imprudentes, se está transmitiendo un mensaje subliminal que dice: seguid adoptando prácticas imprudentes que si os salen bien ganáis mucho dinero y si salen mal lo vamos a pagar entre todos los contribuyentes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, es asimétrico y además ese comportamiento que al menos en la memoria que tengo yo real, o sea, de vivirlas desde dentro, crisis financieras desde el 87, se ha ido alimentando desde el 87. Es decir, si me sale bien la jugada, el enriquecimiento es mío, y si me sale mal, con cargo al erario. Por eso digo que realmente es una especie de banca pública, ¿no? Es decir, pensemos que en general los bancos no se han saltado la ley en esta crisis. Han cumplido con las regulaciones que en teoría servían para asegurar su solvencia. Es por eso que el Estado al final se ha sentido corresponsable, porque su mal diseño de política monetaria les ha hecho quebrar. Pero yo voy a la pregunta que ha hecho Juan Manuel y a una afirmación que ha hecho el profesor Velarde. Juan Manuel ha dicho: ¿por qué le explicamos al hombre de la calle que esto le produce paro? Bueno, pues algo que está muy unido a tu última intervención también, Luis, y es que el liberalismo, entendido como lo ha explicado el profesor Velarde, es decir, que uno se responsabilice de sus actos, y si una compañía de automóviles tiene que quebrar, que quiebre, solo se aplica a los pequeños. Es decir, el taller, el bar, la librería, ahí sí aplica el mercado, ¿no? Ahí se aplica el mercado, y yo en ese sentido soy partidario. Es decir, usted, bien por un error de cálculo, bien por la causa fortuita, porque hay que admitir el azar, le han ido mal las cosas, se siente. Pero es que eso no aplica cuando la compañía es suficientemente grande para convertirse en un problema público. Y es ahí donde se produce, digamos, ese maridaje, en el que insisto yo, entre la clase política y económica, entonces, la alta dirección. Sistema, según lo que está diciendo, habría que evitar que se crearan compañías tan grandes. Probablemente o con sí. tanta capacidad como para influir sobre el curso de la economía. Ya sabe usted que Rocke, el economista alemán, era muy poco partidario del gran tamaño de la gran corporación por ese problema. Bueno, sí, pero las economías de escala, por Dios. O sea, en el mundo fabril, etcétera, las economías de escala son necesarias para que aumente la producción. Pero yo, profesor... Otra cosa es que haya regulaciones para que la competencia pueda existir, etcétera, y para que otros puedan montar empresas grandes también. Pero el frenar eso no. Lo que sí es, vuelvo a decir, habíamos hablado antes de entrar aquí en antena, que hay una escuela, la escuela de Friburgo, que a mi juicio lo dijo muy bien esto todo, y que es hoy quien encabeza, y Friburgo, una universidad negra de la Iglesia Católica, por eso está ahí, Schwarz, etcétera. ¿Qué dice la escuela de Friburgo? En primer lugar, libertad absoluta de mercado. Pero si la libertad de mercado de alguna manera molesta la dignidad de la persona humana, eso hay que frenarlo. Por ejemplo, el mercado de trabajo. No puede ser que cualquier niño, cualquier persona, tiene que haber limitaciones en el mercado de trabajo porque afecta a la dignidad de la persona humana. Segundo, tiene que haber una limitación en el aspecto de la agricultura. ¿Por qué? Por una ley que conocemos los economistas, que es la ley de King. La oferta agraria se mueve violentamente por las cosechas,
la demanda de productos agropecuarios es muy rígida y como consecuencia de esto una gran cosecha hunde la economía de los agricultores. Y entonces, pues eso, hay que regular ese mercado a la fuerza. Tercera cuestión, las armas. Las armas tienen que estar controladas, etcétera, etcétera. Y cuarta, el mundo financiero. Porque el mundo financiero origina unos caos sistémicos horrorosos y lo de Arrow-Debré se ha visto que era un disparate y la teoría de las expectativas racionales pues ha venido abajo, etcétera, etcétera. Esas son las limitaciones a la libertad. Y el resto, pues que haya libertad económica, porque si no se frena el desarrollo, se pasa a aumentar una serie de costes tremendos, etcétera, y lo paga. ¿Quién lo paga? Los obreros. Pero según esas limitaciones que tú propones a partir de la Escuela de Friburgo, aquí no se han respetado. Ah, bueno, estoy de acuerdo. Es decir, el sistema financiero no ha sido limitado. Exactamente, estoy de acuerdo. Y la dignidad de la persona tampoco ha sido un límite, porque se ha permitido que la gente haya perdido su dignidad y ahora se le está haciendo perder la dignidad para tratar de subsanar el agujero del sistema financiero. Estoy de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Que por eso se llevó una pésima política económica. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que me respondáis a la pregunta que le lancé al profesor Velarde y que no me habéis respondido ninguno de los economistas. Lo de la ¿Cómo le explicamos al señor que está en el paro, y que le han subido el recibo de la luz un 10%, cómo le explicamos el día que abre el periódico y lee que las compañías eléctricas españolas han tenido unos beneficios de cientos o de miles de millones de euros, que han crecido además un 10% esos beneficios respecto al año anterior y que en la misma asamblea de socios en la que proclaman estas cifras tan rumbosas, además le piden al gobierno que suba otro 10% las tarifas eléctricas? Bueno, pues porque esto ha ocurrido, hace un par de semanas. Primero, las compañías eléctricas están ganando porque están invirtiendo en el extranjero. De ahí les viene el dinero. Ya, pero bueno. En España, cuenta, coge la cuota. También es verdad de la subida por Dios. Del recibo de la luz, ¿no? Pues el recibo de la luz, esas compañías del recibo de la luz. Bueno, he puesto un ejemplo. En España. Un ejemplo que podríamos extender a los bancos. Es decir, los bancos no conceden créditos también, y al mismo tiempo nos dicen que cosechan tales beneficios. Las grandes empresas, Telefónica, la Telefónica, de telefonía, ha sido a poner los ejemplos típicos que han salido fuera. Hacen ERES. Y luego nos presentan su cuenta de beneficios. Claro. Sí, claro. Claro que presentan una cuenta de beneficios como consecuencia que están fuera, no por lo de aquí. Hombre, cogen sus contabilidades de verdad. No, pero si son empresas multinacionales... Porque has dicho las típicas que mandamos fuera. Si somos unos exportadores de inversiones directas a largo plazo enormes, España en el año 2009 colocó fuera en empresas más que Gran Bretaña. Es casi parejo a lo que colocó fuera Alemania. Pero si estamos colocando fuera una enorme cantidad de cosas en banca, en energía, en servicios públicos. Eso tiene otro análisis, ¿no? Y es que nuestras grandes empresas desconfían de España e invierten fuera. Exactamente, invierte fuera. Y entonces lo de España... seguís sin responderme, es decir, mientras cosechan ingentes beneficios, hacen ERES... suben los recibos de la luz, es decir, exprimen a la parte más débil. Es decir, despiden trabajadores, reducen sueldos. Yo creo que lo ha respondido el profesor Velarde. He sido siempre muy social. Pero lo que no admito es creer que si una empresa fuera obtiene muchos beneficios y a continuación en España observa que tiene que, porque no puede amortizar las instalaciones fijas con las tarifas eléctricas que tiene, pues que dice, bueno, si no, dejo aquí esto y dejo que se hunda este establecimiento concreto que tengo en España y no tendrá usted luz eléctrica. Hay un informe de Redonete y Castañeda que demostró de qué manera la famosa situación terrible que hubo en España de restricciones eléctricas se debió a eso. ¡Ay, que no subamos las tarifas eléctricas! ¡Hala! La gente fastidiada. Vamos a dejarlo aquí. Os agradezco que no me hayáis respondido a esta pregunta, lo cual creo que denota claramente que el sistema esconde flagrantes injusticias. Y María Cárcava nos va a tratar de llevar un poco más lejos. Porque ciertamente la sociedad española de algún modo ha sido cómplice en lo que ha ocurrido. Igual que las sociedades
occidentales. Eso sí. Y esto se explica mejor si escuchamos algunos de los datos que ella nos va a dar. La crisis económica parece culminar, coronar, acelerar y acentuar un proceso descontrolado de destrucción de la sociedad con raíces muy profundas. La exaltación del individualismo hedonista promovida por el capitalismo más feroz ha propiciado la destrucción de ese individuo al que se pretendía exaltar, arrebatándole su razón trascendente de ser. Este modelo consumista y utilitario nos ha arrastrado a desatender, cuando no abandonar, los sectores fundamentales que garantizaban la supervivencia de nuestra economía real, y ha hecho que los españoles encabecemos listas, sí, pero listas de la desvergüenza. Somos los líderes europeos en el consumo de cocaína por habitante, también en consultas a páginas web de contenido pornográfico, y a nivel mundial solo nos supera México en el consumo de pornografía infantil. A ver la televisión dedicamos una media de 225 minutos al día, y también encabezamos las listas de operaciones de cirugía estética. Convertimos delitos contra la vida en derechos. De hecho, según el Instituto de Política Familiar, cada 4,7 minutos se perpetra un aborto en España, unos 305 al día. Lo que significa que hemos hecho que el aborto sea la principal causa de mortandad en un país que, por otro lado, está inmerso en un invierno demográfico del que parece no despertar, con un déficit de natalidad preocupante. El uso de la pastilla poscoital se ha incrementado un 24% desde el comienzo de su libre dispensación a finales de 2009. El boom de los divorcios y divorcios express, aunque mitigado ligeramente como consecuencia de la crisis, alcanza cifras de escándalo. Por otro lado, hemos llegado a consentir que nuestros hijos se críen con cuidadoras, porque ambos padres tienen que trabajar para pagar la hipoteca y para que a los niños no les falte de nada cuando les falta lo fundamental. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando se nos dice que el abandono escolar se dispara 2 veces por encima de la media comunitaria. Esta ha sido, grosso modo, una pequeña muestra de ejemplos que permiten anticipar el diagnóstico de una sociedad, la española, moribunda y desarraigada. Les pregunto esta tarde a nuestros invitados: ¿estamos recogiendo las tempestades tras haber sembrado abusivamente demasiados vientos? Estoy de acuerdo. José María. Bueno, o sea, yo intentaría tampoco ser catastrofista. No, vamos a ver. Evidentemente hay cosas buenas en nuestra sociedad y en todas las personas que reconocemos, pero estos datos que ha dado María son ciertos, Claro. y son datos estremecedores. Sí, yo creo que ahí sí es interesante en este contexto, ¿no? El entender una cuestión. Yo muchas de las veces utilizo una imagen, y es para entender qué es lo que verdaderamente está en crisis, o por lo menos intentar contextualizar qué es lo que verdaderamente está en crisis. De alguna manera, la imagen es la siguiente. Esto es como si alguien, para construirse una casa, o teniendo una casa, pues se hubiese empeñado en tener más espacio y más luz. Y para tener más espacio y más luz, ensancha las ventanas, pone puertas correderas y tira tabiques. Y al ir tirando tabiques, pues sí, gana luz, gana esto. Pero, ¿qué ocurre cuando los tabiques que se empiezan a tirar empiezan a ser cercanos a las vigas maestras, o se empiezan a adelgazar las vigas maestras? Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Es decir, con el tema de la economía como único discurso, es decir, la ventaja, el crecimiento, el ver cómo hacer una sociedad en la cual el progreso económico sea el fundamental, y eso sería la luz y el espacio, se han ido ganando, de alguna manera, se han ido tirando muros, resquebrajando. Y esos muros pues son los que ahora mismo, cuando resulta que ya ni hay tanto calor para calentar la casa y la luz más bien se ha apagado, pues se ve que faltan algunas paredes maestras o que están muy resquebrajadas. Y esas son las cuestiones que están en crisis. ¿Cuáles serían? Yo, desde mi punto de vista, citaría 4. Una es la crisis de la política, que estos días lo estamos viendo muy claramente. Está saltando, y sin entrar en análisis muy a fondo, pero viene pareja. Es decir, se ha ido dejando que pasen toda una serie de cuestiones, pues no sé si en parte porque nos lo podíamos permitir, o porque cada vez que se planteaba algún problema, pues de alguna manera una solución era mirar para otro lado porque te lo podías permitir, o porque te podías dar un gusto, o porque te podías dar... Otra sería la crisis cultural, y la crisis cultural es profunda, y muchos de los datos que se planteaban al principio tienen que ver con esto, ¿no? Crisis cultural es crisis educativa, de un modelo que está muy basado pues en una educación utilitaria, práctica, de ocupación, pero muchas veces no de pensamiento. Crisis cultural es también... yo creo la misma crisis de pensamiento. Tú fíjate, una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando a principios de este año aparecía esta película de come, reza y ama, ¿no? Como los grandes pilares de la vida. Bueno, ¿y piensa? O sea, come, reza y ama. Está bien, alimenta el espíritu, alimenta el estómago, alimenta el afecto, pero alimenta la mente, como que queda muy fuera. Entonces es una crisis de pensamiento también, ¿no? Nos encontramos con una sociedad en la que, muy difícil
cuestiones un poco de fondo. Dentro de la crisis cultural estaría la crisis moral, es decir, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Dónde lo ponemos? Es que hay mucha gente que no sabe contestar a esto, o que la máxima respuesta que se queda es, bueno, depende. Y claro, el depende siempre termina conduciendo pues a que al final la medida de todas las cosas es la persona, ¿no? Bueno, un tercer pilar que estaría en crisis, yo creo que sería la crisis de los afectos, es decir, pues los afectos, es decir, la dificultad para vivir relaciones profundas y sólidas, pues también estamos basados en lo mismo, porque se ha ido perdiendo o sustituyendo por otro tipo de elementos que suplen un poquito esto, ¿no? Y luego hablaría de una crisis de trascendencia o de sentido, la crisis religiosa. Sin entrar en cuestiones muy concretas de la situación concreta y discutible de las polémicas sobre cómo se vive lo religioso en España, sino mucho más de fondo, ¿no? O sea, como que hay una serie de preguntas por el sentido, por la trascendencia, por... de alguna manera, si uno se puede plantear preguntas fundamentales, que el problema es que hoy en día nadie se las pregunta, o mucha gente no se las pregunta. Ya, digamos, una de las crisis de buena parte de nuestra sociedad es que en cuestiones, por ejemplo, religiosas, está de vuelta sin haber ido. Claro, yo digo, estar de vuelta después de haber ido y haber visto que no te convence lo que está allí, pues es legítimo, y de hecho hay mucha gente muy razonable que se posiciona así, pero hay una gran cantidad de gente que ya lo tiene todo muy claro sin haberse asomado nunca a las cosas. Bueno, todo ese humus... Y fíjate, me atrevería a decir, de estas cuatro crisis, digamos, que has detallado, ¿no crees que en el fondo las tres primeras que has narrado son consecuencia natural de esta última? Es decir, cuando hay una crisis religiosa, de alguna manera también hay una crisis de los afectos, también hay una crisis cultural, también hay una crisis política, quiero decir, hay una crisis moral. Es decir, yo creo que el orden religioso de alguna manera es como el sol de un sistema. Cuando ese sol se apaga... Yo lo que diría es que lo que no deberían faltar son las grandes preguntas. Incluso dentro de eso, bueno, pues yo creo que la respuesta de alguna manera cultural, antropológica, más evidente o más abundante y más frecuente, y yo desde mi punto de vista diría más posible, es la respuesta religiosa, pero el problema es que hoy en día ya ni siquiera se buscan otras respuestas no religiosas, o durante buena parte de los últimos décadas, siglos, no se han buscado, por lo menos. Luis. No insistiré, yo lo estaba pensando también cuando lo dijo José María, que sin duda, siendo reales los datos que se acaban de dar, yo también querría ver otras cosas buenas que tenemos. Pero, eso no lo ponemos en duda. Lo que pasa es que estos son fenómenos, además recientes. Hemos hablado pues desde el consumo de pornografía a la drogadicción. Son fenómenos recientes que están hablando de algo, de una realidad cierta, ¿no? Sí, pero bueno, hecha esa salvedad y centrándonos en estos problemas que son reales, yo diría que, en cierto modo, muchos de ellos son las enfermedades del bienestar. Creo que hay una generación que se ha acostumbrado a no privarse de nada. Aunque sea un poco taquigráfico, pero si comparamos la generación de la posguerra, que carecía de casi todo, que tenía que privarse de un montón de cosas que le gustaría simplemente porque no había, además con un sistema educativo bastante rígido, bastante autoritario, con una iglesia que entonces acentuaba mucho las dimensiones de mortificación, de sacrificio. Hoy es lo contrario. Hoy hay una generación que desde muy pequeña ha tenido todos los caprichos que ha querido. Un médico para cada estornudo. Una iglesia que ya no acentúa apenas esas dimensiones de ascética que son imprescindibles para que se pueda crecer humanamente. Una sensación de que todo lo que sea no satisfacer inmediatamente mis deseos supone una represión. Y todo eso lleva entonces a las cosas que nos ha dicho María en la introducción de este último bloque. Si a todo eso se une, pero en cierto modo está relacionado, que vivimos una sed de consumir siempre lo último, lo mejor. Y cuando sale un modelo nuevo, aunque funcione el anterior perfectamente, parece que tenemos que sustituirle. Qué difícil es que si se introduce esa clave mental en nuestra cabeza, no la acabemos aplicando también a las personas.
a la relación de pareja, por ejemplo. Pues si encontramos un modelo mejor que el que había, que el que yo tenía, yo no tengo ninguno porque soy la mar de célibe, pero si alguien encuentra un modelo mejor, pues lo sustituye, igual que si encuentra un móvil que funciona mejor. Puede parecer un poco extremado el comparar las dos cosas, pero es que no hay compartimentos estancos en nuestra cabeza. Cuando se introduce la impresión de que cambiar siempre es bueno, y esa impresión se ha introducido. Recordemos que el PSOE ganó las elecciones del 82 con el eslogan por el cambio. No decía hacia dónde cambiábamos ni nada, por el cambio. Cambiar la palabra cambio en nuestra cultura pasa lo mismo que con la palabra libertad, ¿no? Que venga, todo el monte es orégano. Siempre la consideramos positivamente, ¿no? Claro, antiguamente era al revés. Todavía sigue siendo así entre los militares. Sin novedad quiere decir que todo va bien. Pero antiguamente los cambios se veían más bien como amenazantes, ¿no? Hoy no, hoy cambiar es bueno y cambiar de todo. Entonces, en esa situación, qué difícil es que no entre en crisis la estabilidad de una pareja, que no entren en crisis las amistades si me contrarían para mis planes, para mis aspiraciones. En definitiva, que habría ahí toda una crisis de valores que muchas veces no le damos suficiente importancia, pero que luego tienen las manifestaciones que hemos visto, que nos ha dicho María. Claro. Así es, en efecto. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Claro, la verdad es que a esas personas a quienes se les obliga al cambio constante, a quienes se les incita a esa especie de vida sin asideros, también es más fácil luego incitarlas a la avaricia, ¿no? Que probablemente ese fue el pecado que desató esta crisis que ahora padecemos. Sin entrar a discutir las posibilidades de crecimiento continuado, infinito, de nuestra economía que proponía el profesor Velarde, lo que sí está claro es que la única manera que tendremos de salir de esta crisis es recuperando ese sentido de la estética del que nos hablaba Luis González Carvajal. Solamente volviendo a tener un dominio de nuestros deseos, de nuestro afán de posesión, podremos reconstruir una sociedad medianamente justa. Sobre todo porque en el momento en que a través de nuestra ascética reprimamos nuestra avaricia, el que es avaricioso, que está por encima de nosotros y que solamente puede vivir a costa de nuestra avaricia, tendrá que resignarse a renunciar a ella. Ojalá esto sea así. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Gracias de corazón por haber aceptado nuestra invitación. Espero que nuestros espectadores hayan disfrutado de este programa. Y en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto del próximo Lágrimas en la lluvia. Ojalá nuestro programa haya suministrado a nuestros espectadores pistas, pequeñas pistas, para abordar una reflexión sobre la crisis económica que abandone los senderos trillados de la propaganda. Eso espero, Juan Manuel. Dios te oiga. Y bueno, hoy hemos hablado de las diversas maneras con que se sacrifica a las personas, y una de las más eficaces consiste en privarlas de su genealogía cultural, arrebatándoles el conocimiento del pasado. En nuestro próximo programa hablaremos del deterioro de la cultura clásica y de las humanidades, fomentado por sucesivos planes educativos que han ido desplazando este acervo de sabiduría que explica nuestro lugar en el mundo para fabricar nuevas generaciones más manipulables y confundidas. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.